¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cartaya Actualidad. Bienvenidos en nombre de Carmelo Ponce y de Isabel Horta. Una cifra, 88.542. Esa cifra es de los fallecidos a consecuencia del COVID desde que comenzamos la pandemia. Una cifra que no debe de ser indiferente para ninguno de nosotros. 88.542 víctimas de esta pandemia. Muy a nuestro pesar, el COVID sigue siendo noticia y nuevamente está presente en este tiempo que les ofrecemos de Cartaya Actualidad. Nuevas variantes que, si la palabra COVID asustaba, Omicron causa muchísimo más respeto, aumenta el número de casos, aumenta el número y la presión hospitalaria, llegan las Navidades, la responsabilidad individual debe de ser mucho más intensa, debe de estar presente mucho más que nunca en nuestra vida, en nuestro entorno. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, ya tenemos la lección aprendida desde hace bastante tiempo. Las autoridades sanitarias no se cansan de recordarnos cuáles son las medidas. Lo que sí es cierto es que esta guerra solo se gana con la vacuna. Está demostrado que la ciencia es la mejor arma y aunque a pesar de ello existen casos, son los menos. Vamos a hablar hoy del COVID, nos vamos a centrar en nuestra localidad y para hablar de esta pandemia tenemos una vez más con nosotros al director del Centro de Salud de Cartaya, que está aquí con nosotros y le vamos a dar la bienvenida, y él es Benjamín Domínguez. Benjamín, bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. En primer lugar, nos gustaría conocer cuál es la situación de Cartaya actualmente. Bueno, la situación de Cartaya actualmente, pues como creo que en otras localidades o en el resto de Huelva, el resto de España, pues vamos subiendo lentamente los indicadores de incidencia, ¿no? Y cada vez, pues todos los días estamos atendiendo a la población y todos los días vamos viendo y descubriendo casos nuevos de COVID, ¿no? ¿El porcentaje de vacunación aquí en Cartaya se sabe? El porcentaje de vacunación, bueno, según qué tipo de... según las edades y los rangos de edad, está relativamente un poco más bajo comparativamente con otras poblaciones vecinas, ¿no? Si comparamos con Lepe, Punto Envía y demás, ¿no? Sobre el 65-70%, o sea que según qué rangos de edad, pero vamos, hacer un llamamiento, una captación activa para que la población se interese por el tema de la vacunación y, bueno, pida cita y se acerque al centro de salud a colocar la vacuna. Es verdad que últimamente estamos teniendo, no solo en Cartaya, sino en otros centros, a nivel regional incluso, problemas de suministro con las vacunas, ¿no? Entonces nos vemos limitados a la hora de poder vacunar porque no tenemos existencias, ¿no? Pero sí es cierto que a la población se le ha facilitado todo para que se puedan vacunar. De hecho, tanto en el centro de salud como la unidad móvil que ha estado viniendo, si no me equivoco, al menos 3 lunes seguidos para la vacunación. Es decir, que lo hemos tenido muy fácil para ello y que la vacunación, sin duda, es la principal arma para todo esto, ¿verdad? Hombre, la vacunación es un arma importante para controlar la pandemia, para controlar el COVID. Yo pienso personalmente que lo fundamental y lo más importante es la responsabilidad de cada uno, más que la vacuna. La vacuna no deja de ser una ayuda, una protección que nos brinda frente a esta infección, pero el sentido de responsabilidad de cada uno, que yo creo que gran parte de la población lo ha perdido, lo ha olvidado, ya estamos un poco anestesiados de tantas indicaciones y tanto COVID y estamos queriendo volver a una normalidad con las consecuencias que estamos viendo día a día, ¿no? Cosa que no nos podemos olvidar, ni muchísimo menos, de la mascarilla, que es nuestra gran aliada y que ha salvado muchísimas vidas, a pesar de que digamos de que nos molesta muchísimo, ha sido nuestra gran aliada, y por supuesto la distancia social y el lavado constante, la higiene en las manos. Llega una fecha en las Navidades, supongo que para vosotros los sanitarios veis un peligro, ¿no? Sí, es un peligro, es un aumento de la carga asistencial, un aumento del número de casos, de pacientes, un aumento de todo, ¿no? Además coincidiendo con, bueno, que también hay disminución a veces del número de personal, coincidiendo con días de vacaciones, que son los menos, e incluso bajas que tenemos entre el personal sanitario,
y que prácticamente no se pueden cubrir, ¿no? Entonces la sobrecarga de trabajo es a veces brutal, ¿no? Doctor, cuando estamos vacunados ya con las 2 dosis, ¿cuánto tiempo estamos inmunizados contra el COVID? ¿Cuánto dura? Según los estudios, la protección que ofrece es bastante eficaz, aunque van bajando paulatinamente el porcentaje de protección, pero aproximadamente unos 6 meses. Es la protección bastante eficaz que nos brinda la doble dosis de vacuna. O sea que supuestamente a los 6 meses deberíamos ponernos la tercera dosis, en principio. Esa es la idea que se está trabajando y que seguramente en los próximos días o semanas veremos que se va a ampliar la vacunación al resto de la población, no solamente a los sanitarios, que ya hemos empezado a vacunarnos, o a las personas de una edad, sino que se extienda la vacunación al resto de la población, ¿no? De 40 hacia arriba, ¿no? Sí, además salía en los informativos del día de hoy concretamente que Andalucía quería adelantar todo lo posible la vacunación para mayores de 40 años, ¿no? Antes de las Navidades. Supongo que eso es positivo, ¿no? Sí, positivo, sí. Si llega la vacunación, si llega la vacuna. Exactamente. Una cosa son las previsiones, una cosa es lo que queremos hacer, las previsiones, que aunque suponga una carga de trabajo para todos nosotros, bueno, estamos ahí dispuestos a vacunar a todo ritmo, pero nos encontramos eso, ¿no? Con la limitación de que a veces nos encontramos con falta de vacunas, ¿no? Hasta el momento la tercera dosis ha sido para las personas más mayores, ¿verdad? ¿Hasta qué edad? ¿De qué edad estamos hablando? Pues ahora mismo estamos vacunando, si no recuerdo mal, por encima de 60 años se estaban vacunando. Se empezaron con los más mayores, las personas más mayores, de 75 80, y ahora vamos por 60 años, aparte de los sanitarios, ¿no? Y el personal sociosanitario, ¿no? Supongo que os ponéis en contacto con esas personas para que vayan a vacunarse, ¿no? En principio hacemos además captación activa, cuando aparecen por el centro de salud o comunicamos con ellos de otra forma, pues les invitamos a vacunarse, ¿no? Es verdad que sobre todo las personas mayores y los que ya tienen más sentido de la responsabilidad, ellos mismos son los que se interesan por el tema de la vacunación, ¿no? Y no hace falta tanto como hemos visto, ¿no? Porque, bueno, las consecuencias del COVID todos las conocemos, ¿no? Además, incluso no solamente la del COVID, también la de la gripe, que sí, en muchos casos se ponen las dos juntas, ¿no? Este año pues ha coincidido y como se han liberado las medidas sociales, pues este año vamos a ver, tenemos la incidencia, además contar con la incidencia de la gripe, ¿no? Y aprovechando la vacunación de los pacientes por el tema del COVID, estamos vacunando también de la gripe, ¿no? Incluso hay pacientes que lo requieren y se les pone una tercera dosis de otro neumococo, ¿no? Que sería otra infección también importante, ¿no? Fíjese, doctor, que llevamos toda la vida, sobre todo los que somos madres o padres, vacunando a nuestros hijos y llevamos toda la vida con relación con las vacunas, ¿no? Y que ahora, sin embargo, hay personas que no están a favor de la vacuna del COVID. ¿Qué pensáis vosotros, los sanitarios, de estas personas que piensan que no es eficaz, o no sé cuáles son realmente los motivos por los que no se quieren vacunar? ¿Pero qué pensáis vosotros de ello? Bueno, la libertad de pensamiento es libre, afortunadamente, y bueno, cada uno tiene sus ideas y a veces pues tanta información a veces es tóxica, ¿no? Y las redes sociales también hacen su parte, tienen su culpa a la hora de malinformar o distorsionar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que tienen su forma de pensar y a veces llevar eso a cabo a nuestra vida diaria es complicado, ¿no? Bueno, intentar cambiar la forma de pensar de la gente es imposible, difícil, ¿no? A veces la misma realidad es la que te hace cambiar, ¿no? Tú piensas que yo soy antivacuna, no estoy en contra de las vacunas, hasta que cojo el COVID y me paso 4 días ingresado en la UCI y veo realmente lo que es la infección. Entonces, rápidamente mi forma de pensar se hace un poco más realista, ¿no? De lo que es la verdad, ¿no? A día de hoy, la principal defensa que tenemos contra la infección, o por lo menos para minimizar los riesgos de gravedad, es la vacuna, ¿no? Que no quiere decir, o sea, que aún así todo no es al 100%, ¿no? Esto de las vacunas y demás, nada es al 100%, o sea, nos ofrece una protección bastante eficaz y a medio plazo, pero que no nos exime de poder contagiar, de caer enfermos, incluso en contados casos de fallecer, ¿no?
Pero eso pasó con cualquier otra vacuna. Cualquier no otra estamos vacuna. hablando solamente de la del COVID. Hemos visto la gripe, el sarampión, cualquier vacuna, ¿no? Ofrece un porcentaje alto de protección, pero no nada al 100%, por supuesto. De hecho, ese es uno de los motivos que esas personas que están en contra de la vacuna exponen, ¿no? El hecho de decir que hay personas que se han puesto la vacunación y además en usted está la prueba perfectamente, ¿no? Que tiene la dosis completa, las 2 vacunas y que, bueno, pues se contagia de COVID. Y pasa, pero son los menos, ¿no? Sí, afortunadamente son los menos, ¿no? Y estamos viendo ya, y afortunadamente la repercusión del amplio porcentaje de vacunación hace que los casos que estamos viendo de COVID sean bastante más leves, ¿eh? Al principio de la pandemia atendíamos a muchos pacientes graves, muy graves, y muchos fallecidos. Y a día de hoy seguimos viendo muchos casos COVID, pero afortunadamente bastante leve. Y eso se debe a la vacunación, ¿no? Que nos protege de la gravedad de esta infección, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta personal? Sí, claro. ¿Cómo fue para usted el tener el COVID y estar en un hospital? Hombre, pues... ¿Cómo lo vivió? Se vive mal, ¿no? Se vive angustioso. Yo a lo mejor no era consciente en aquel momento de la gravedad. A lo mejor ya después, a posteriori, cuando he visto las pruebas analíticas, he visto radiografías, pero a veces cuando venía compañeros a verme al hospital y a lo mejor ellos eran más conscientes de la gravedad, ¿no? Yo a posteriori, cuando he salido del hospital, he sido consciente de lo que he pasado y que he tenido mucha suerte de estar aquí, ¿no? Y seguir trabajando. Y que la recuperación es larga. ¿Entendió usted ahí cuando se sufre la enfermedad en primera persona? ¿Se entiende mucho más al paciente? Sí, por supuesto, eso siempre. Cuando uno pasa por una enfermedad, entiende después al paciente el COVID o la enfermedad que sea, ¿no? Sí, la enfermedad que sea, uno entiende, se pone y hace un poco más de empatía con el paciente y entiende más lo que sufre el paciente, ¿no? Afortunadamente, totalmente recuperado, ¿verdad? Afortunadamente sí, lo puedo decir que estoy recuperado, sí. Bueno, vamos a comenzar a vacunar a los más pequeños de la casa. Y se empieza por la franja de más edad, que es desde los 9 hasta los 11 añitos, ¿verdad? Comenzamos el sábado. Cuéntanos un poco cómo va a ser la temática, porque son muchísimos niños. De esa franja de edad son casi 700 niños y niñas. En principio, bueno, se barajó la posibilidad de hacerlo en los colegios, los centros de salud, bueno, diferentes métodos, ¿no? Y se decidió, por parte de la dirección, se decidió hacerlo un poco aparte del circuito normal de los adultos, para no mezclar niños y adultos y sobre todo en horas lectivas, ¿no? Se eligió el sábado como día para vacunar a los niños e intentar concentrar toda la vacunación de los niños en esa franja. Va a ser algo dinámico, rápido, va a haber personal de enfermería y de medicina preparado para ello. Se empieza por la mañana, temprano, y bueno, imaginamos que todos esos niños, o gran parte de todos esos niños, se podrán vacunar entre la mañana y la tarde, ¿no? Ya están abiertas las agendas para coger cita para vacunación y ya, la verdad es que están bastante rellenas ya, ¿no? Claro, lógicamente. Eso quiere decir que los padres están preocupados y quieren vacunar a sus hijos. Los padres están preocupados y es normal, ¿no? Afortunadamente los niños suelen pasar, los que pasan el COVID suelen ser bastante leves, ¿no? El signo leve, pero ya no es lo que ellos puedan padecer la enfermedad, sino que no dejan de ser un reservorio, un foco de contagio y de transmisibilidad para los adultos y para los abuelos, ¿no? Claro. Comenzamos con la edad de entre 9 y 11 años, pero continuaremos, ¿no? Esa es la previsión. Esa es la previsión. No tenemos fecha para las siguientes edades, ¿no? Iremos poco a poco diciendo cuáles serán las Por ahora las no hay fechas. Los niños se van a vacunar ahora. Se les da 8 semanas de plazo y se vacunarán después, creo que enero o principio de febrero, cuando se les dará cita automáticamente para la segunda dosis y no sabemos la previsión de las fechas para los siguientes grupos de edad, ¿no? Es en la Pfizer infantil, ¿no? Sí. O sea que es diferente a la de los adultos. Bueno, algo diferente y de menor dosis, ¿no? Menor cantidad, ¿no? Pero básicamente va a hacer la misma función. Vamos. Nos comentaba su compañero el pediatra, que hablábamos con él también, y nos decía que bueno, que iba a estar allí presente un pediatra, ¿verdad?
del centro de salud, Sí. su compañero concretamente, y que para las dudas que tuvieran los padres en ese momento, ¿no? Supongo que todo será exactamente igual, el niño se pondrá o la niña la vacuna y tendrá que esperar durante 15 minutos allí en el centro de salud, Eso es. ¿no? Esperar, como cualquier vacuna, ¿no? Esperar una posible, afortunadamente no suele haberlo. En el tiempo que llevamos vacunando, estos años vacunando, la incidencia es mínima, los efectos secundarios son mínimos y el pediatra y el personal de enfermería estará ahí pendiente para una observación inmediata si apareciese alguna posible incidencia, ¿no? Bueno, nosotros tenemos algunas preguntas de madres y padres que, claro, están muy preocupados con este tema. Son dudas como, por ejemplo, el caso de una madre que se ponía en contacto con nosotros y nos decía que su hijo es asmático, con su tratamiento para esta patología, y que si debería de dejar ese día de tomar su medicación para poderse poner la vacuna. No, en principio no. Puede ponerse la medicación, si tiene un antihistamínico, alguna medicación oral o sus aerosoles, en principio se la puede poner sin ningún problema, ¿no? No tiene por qué suspender la medicación por eso. ¿En qué caso no se le debería de poner, por ejemplo, la vacuna? ¿En caso de que tuvieran fiebre, que estuvieran con antibiótico o algo? Exactamente, ¿no? Si hay signos de infección o, bueno, pues igual que atendemos a los adultos, ¿no? Si está con fiebre, algún proceso amigdalar, algo de garganta, fiebre por otro motivo, o está mal, pues preferible retrasar la vacuna unos días y se le pone en una segunda vez, ¿no? Todo porque significa que tiene las defensas más bajas Sí. Y evidentemente necesita... Y evitar, ¿no? Evitar las interacciones de la vacuna con... Ya la vacuna, bueno, pues la vacuna, como cualquier vacuna, puede provocar una pequeña reacción local o sistémica, un malestar, febrícula, y a lo mejor dolores musculares, como cualquier vacuna en las primeras 24 o 48 horas. Sí. Intentar evitar eso, que se sumen los efectos de la infección primera y la de la vacuna, ¿no? Es decir, igual que los adultos, Igual los que que los hemos padecido los adultos. Se le debe de dar, cuando son pequeñitos, siempre llamamos el Apiretal o el Dalsy para dárselo antes de la vacunación. ¿Se le debe de dar medicamento antes de la vacuna o esperamos que tenga alguna reacción para dárselo? Lo correcto es esperar un poco a que tenga la reacción. Si tiene reacción, si tiene Sí. reacción. Hay personas, niños, hay personas que no le da reacción prácticamente ninguna y no hace falta administrar ningún medicamento, ¿no? Es lo esperable, que pueda darle alguna reacción. Si no nota nada, nada. O sea, darle medicamentos antes no es necesario. Una niña de 9 años de edad que ha tenido el COVID y tiene anticuerpos todavía, debe de vacunarse. Esta pequeña hace 6 meses que tuvo el COVID. ¿Se debe de vacunar? Se debe de vacunar. Sí, ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. No hay ningún Podemos problema. decirle a esa madre... Si ya ha pasado, como dice, 6 meses. 6 ¿no? meses, sí. En principio sí se debe de vacunar, sí. ¿Es necesario hacerle la PCR a los niños antes de ir a ponerles la vacuna, ya que no tienen síntomas ninguno? No hace falta. En principio no. No A no es ser eso. que tengan antecedentes familiares de contacto estrecho con algún familiar, que sepamos que puede estar contagiado o lo que sea, pero en principio no. Es necesario. Sabemos que los niños y las niñas pues tienen muchas actividades deportivas y que ese día pues seguramente tendrán pues algún partido de fútbol, de baloncesto, de vóley, en fin, actividades. Comentaba una madre si importaba que en esa mañana ese niño o esa niña hiciera deporte antes de la vacunación. No. No hay ningún problema, No hay ningún problema en hacer deporte antes de la vacunación. ¿Y después de la vacunación? Después de la vacunación va a ser el mismo niño el que decida si puede hacer deporte o no, ¿no? Si se nota con malestar, se nota con febrícula o dolores musculares, pues lo recomendable es que guarde un poco de reposo, ¿no? Hasta que pase el efecto, ¿no? Si el niño se encuentra bien, vida normal. Los mismos niños van a ser los que marquen la pauta de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y bueno, ya nos lo ha contestado, pero la gran mayoría preguntaban que cuáles serían la secuela, ¿no? Las consecuencias, que cuáles serían los síntomas de la vacuna. Usted lo ha explicado ya antes, ¿no? Más o menos, ¿no? Básicamente eso, puede dar fiebre, febrícula, malestar general, dolores musculares, ¿no? Como si pasáramos una gripe en pequeñito, ¿no? A veces más intenso, menos intenso, ya depende de cada persona de cómo reaccione a la vacuna, ¿no? Y habitualmente de corta duración, 24, 48 horas a lo sumo. Si continuase con los efectos pasado ese tiempo, pues habría que ver por qué, ¿no? Recomendable que se le dé el Dalsy, algún medicamento después. Después sí, por supuesto. Si aparecen esos síntomas, si aparece fiebre, malestar, pues algún analgésico suave, paracetamol, ibuprofeno si tolera,
y a la dosis establecida según el peso del niño, según la edad, y en cuanto esté ya el niño recuperado, suspenderlo, por supuesto. Que no se preocupen los padres, ¿no? Que bueno, es una vacuna más, ¿no? Es una vacuna más, que seguro que han tenido vacuna desde pequeñitos, han puesto vacuna a los 2, 4, 6 meses, o sea que ya esa experiencia de la vacuna la tienen, es una vacuna más. Y con las reacciones de cualquier vacuna, ¿no? Eso sí, recomendaba Manuel, el pediatra, que los padres llevaran algo para que pudieran jugar mientras están a la espera, ¿no? Sí, a veces eso, a veces el estrés o la novedad de la vacunación y tantos niños reunidos, tanto eso, pues puede ocasionar eso, nerviosismo, ansiedad, miedo a lo desconocido, ¿no? Que debe ser algo dinámico y que será entrar y salir la vacuna algo rápido, ¿no? Supongo que el hecho de hacerlo también un sábado supone no tener contacto con personas más mayores, ¿no? En el centro de salud, ¿no? Eso era una de las premisas que queríamos, ¿no? Intentar evitar el circuito. Ya de por sí el centro de salud está colapsado a cualquier hora del día, pacientes adultos con sus patologías, vacunaciones de los adultos a diferentes horas, crónicos, entonces un poco intentar separar el circuito de los niños de los adultos, ¿no? En el centro de salud va a seguir existiendo el circuito de urgencia, que entrarán por una puerta, la de urgencia de siempre, y los niños entrarán por la puerta principal, para no coincidir siquiera con los pacientes de urgencia. La fórmula para poder coger cita, la de siempre, La ¿no? de siempre, o al centro de salud, si es posible, Clic Salud, Salud Responde, el desplegable de la vacuna infantil, y están las citas abiertas. Supongo que ya el circuito lo tenéis perfectamente marcado, ¿verdad? Para los más pequeños, porque va a ser una... Será una fiesta, vamos a hacer una fiesta. Pues sí, supongo que es algo diferente, ¿no? En el centro de salud tenía tantos niños, y bueno, esperemos que sea dinámico y que todo vaya bien. Y estos son los más mayores. Deben de ir, por supuesto, acompañados del padre, la madre o el tutor, ¿verdad? Sí, deberían ir acompañados, sí. Algún tutor. Raro que vayan un niño solo, sin ningún padre, ninguna madre, ningún tutor, ¿no? Porque debería tener algún documento acreditativo de autorización de la vacunación, ¿no? Pero vamos, lo normal es que venga acompañado del mayor, ¿no? Y llevar la tarjeta de la vacuna, ¿verdad? La cartilla de las vacunas, ¿no? De todas maneras, eso queda registrado en el ordenador, ¿no? Después queda registrado, pero vamos, sí es aconsejable llevar la cartilla. Bueno, la verdad es que hay muchísimos temas. ¿Por qué, doctor, tiene tantas variantes este virus? ¿Por qué muta tanto? Pues no sabemos por qué tan variable, ¿no? Tan caprichoso. No sabemos si es por su origen artificial, por su origen... no lo sabemos. Como dice, es un virus bastante variable, caprichoso, y bueno, ahora van saliendo diferentes... Afortunadamente, las variables que han salido ahora, que parece que no tienen tanta, aunque son muy transmisibles, no tienen tanta gravedad ni tanta letalidad como las variables que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, la delta, ¿no? Que es más, parece algo más peligrosa y más letal, ¿no? Eso sí, que es muy transmisible y se contagia con mucha facilidad, ¿no? Y no sabemos las que podrán salir en un futuro. Exactamente, porque esto no se acaba aquí, ¿no? Según su experiencia. Por desgracia, no. Ya hace tiempo, ya en verano lo hemos comentado, en verano lo hemos visto, y bueno, se relajan las medidas sociales, se liberaliza el comercio, todo el mundo a la calle, todo el mundo vida social, pero esto ya lo intuíamos, que esto iba la quinta ola, la sexta ola y las que vendrán a posteriori, ¿no? Eso seguro, ¿no? Supongo que también una fórmula de acabar con todo ello sería que todos estos países que estamos más desarrollados, ayudáramos a esos países que no tienen ni tan siquiera poder llevar a cabo las medidas de seguridad que nos dicen, ¿no? Que nos indican cómo es lavado como la higiene y todo eso, ¿no? Sería mucho más... Claro, eso sería lo ideal, lo deseable, ¿no? Porque esos países que tienen menos recursos y que no tienen la facilidad o los recursos para la vacunación de tanta población a nivel, es un foco para que ahí se dé el caldo de cultivo para que ahí vuelvan a mutar los virus, vuelvan a salir variantes nuevas, ¿no? Países, como todos sabemos, países de África, Sudamérica, asiáticos, esos países es el caldo de cultivo para que dentro de X meses salga Omicron o salga la variante que sea, ¿no? Y que además siempre decimos, no, está muy lejos, está en África, pero no va a llegar hasta aquí, pero al final termina llegando. Eso está demostrado que en el sistema de nuestra vida actual esto es todo un mundo global,
y en pocos días vemos de Sudáfrica a Europa, a España, a Estados Unidos, y en 48 horas está extendido a todo el mundo, ¿no? O sea, igual que pasó al principio. Al principio era algo más lento, lo veíamos viendo que iba acercándose a España, ¿no? A Italia, lo íbamos viniendo, pero a día de hoy es algo global, y lo que pase en Sudáfrica o en cualquier parte del mundo nos va a afectar a nosotros, ¿no? Es curioso porque además España está en un momento complicado en cuanto al COVID, sobre todo la parte norte, pero ya los científicos y las personas que entienden más de esto, ya parece como si hubiera una misma fórmula siempre de trabajar con el virus. Empieza la parte de norte de España y va bajando a Madrid hasta que llega a Andalucía. Y eso es lo que esperamos, ¿no? Que llegue hasta aquí, ¿no? Llegará. Que ya hay comunidades en alto riesgo. Sí, yo creo que también hay una parte de influencia o de mayor incidencia, a lo mejor por la climatología, ¿no? Son regímenes más fríos, países más fríos. Aquí en Andalucía, con nuestro clima, no sé si algo puede disminuir la incidencia, porque son regiones que prácticamente España entera pues tiene todo el mismo nivel de vacunación, ¿no? Nivel de vacunación alto, ¿no? Pero que en esas regiones de España se está dando más incidencia, y la repercusión es esa, ¿no? Que afecta a pacientes crónicos, pacientes inmunodeprimidos, y que se repercute en que se nos llenan los hospitales de los ingresos, ¿no? Supongo que todos los sanitarios estaréis, no sé si cansados de toda esta situación, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Mentalmente tiene que notarse esta situación, ¿no? Estamos cansados y un poco decepcionados y un poco aburridos de todo el sistema, ¿no? De todo lo que... Porque trabajar y a veces el trabajo que hacemos no tiene tanta repercusión como quisiéramos, ¿no? Y cuando, yo personalmente voy paseando por la calle y veo la falta de responsabilidad, agrupaciones familiares, fiestas, reuniones y la falta de previsión o de responsabilidad. ¿Os sentís impotente en ese momento? Sí, es impotente, ¿no? De querer decir, oye, ponte la mascarilla, si estáis a menos de 1 metro, estáis todos reunidos. O sea, es que eso va a repercutir, lo hemos visto, ¿no? Estas semanas pasadas, cómo ha ido subiendo lentamente la incidencia en nuestra región, en Huelva, en Cartaya, cómo va subiendo, ¿no? Entonces esa impotencia de saber lo que te va a venir, o sea, que todo eso se traduce en que mañana pues tenemos el centro de salud colapsado otra vez. Bueno, no sabemos ya qué hacer o qué decir a la población para que las PCR, que los test de antígenos no protegen de nada, que eso no protege de nada, que lo que protege es la mascarilla, el lavado y la distancia, que podemos hacer miles de PCR, pero que eso no va a protegernos de coger la infección un día u otro, ¿no? Entonces, hacer un llamamiento a la sociedad, a la población, de que tenemos que volver a recuperar las normas más severas del cumplimiento de las normas severas que teníamos al principio, ¿no? Si queremos controlar esto, ¿no? Si no, lo veremos, y al ritmo que vamos seguramente pues en enero o en febrero tengamos más restricciones a nivel de la sociedad, ¿no? Economía, cierre de locales, cierre de bares, porque sí, es lo que estamos viendo venir, ¿no? Además es muy curioso porque nosotros, los ciudadanos de a pie, muchas veces nos enteramos de tal persona está contagiada, tiene el COVID, y esa misma persona dice, pues no sé dónde lo he cogido porque yo no he ido a ningún sitio. No puede ser así, no es así. No, a ver, nadie es capaz de reconocer que, pues que no hace las cosas bien, o no se pone la mascarilla, o no hace las cosas como debe, ¿no? O que se relaciona con tal y cual persona. Nadie lo reconoce. Estamos en la consulta todos los días viendo a cientos de pacientes con COVID positivo, y no he escuchado todavía ninguno que diga, no, yo he sido culpable, que me he dado una comida con 10, 15 personas y me he relacionado. Nadie lo dice, nadie es capaz de reconocerlo. Entonces, así es muy difícil, ¿no? Así es muy difícil cumplir la... Pero no pasaría nada porque se reconociera, ¿no? No pasaría nada, no somos policías. No somos policías ni vamos a denunciar a nadie, ¿no? Es un poco la responsabilidad individual de cada uno si queremos llevar esto a buen puerto, ¿no? ¿Se ha cambiado el protocolo de actuación? Es decir, si en una familia una persona tiene COVID, ¿se ha cambiado un poco lo que es la forma de actuar? ¿Tiene que estar toda la familia en casa en confinamiento o no? ¿O ya ha cambiado un poco las cosas porque conocéis mejor la enfermedad? Básicamente el protocolo es el mismo, básicamente, sí, ¿no? Ya a nivel individual y según qué circunstancias, si tiene doble vacuna, triple vacuna, ya se valora a nivel particular, muy en particular.
pero básicamente el protocolo no ha cambiado grandemente. Sigue siendo el mismo, sigue ¿no? lo mismo, vamos. Que sigue llamando a los pacientes. Esta mañana pues hemos visto casos nuevos, se manda a Huelva, desde Huelva llamarán los rastreadores y confinarán a esa familia o a esa persona para evitar que siga aumentando los contactos, ¿no? Hemos visto en las noticias el laboratorio Pfizer que ha lanzado, al parecer, el primer tratamiento oral contra el COVID, Paxlovid, así se llama. ¿Lo conoce usted? De oída, sí. De oída, sí. Algo ¿Y qué piensa? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cuando se pruebe ya en hospitales, en la vida real, y cuando tengamos ya estudios más en vida diaria. Parece, ¿no?, que disminuye la gravedad en los pacientes con COVID, ¿no? Se trata de eso, de no evitar el contagio, sino la gravedad de los síntomas, ¿no? Sería muy importante, sí. ¿verdad? Otra arma más, ¿no? Otra arma más para... Aquí se demuestra, doctor, sobre todo lo importante que es la ciencia. Se ha demostrado, bueno, siempre ha sido muy importante, pero ahora se ha puesto en valor, ¿verdad? Y el trabajo vuestro, aunque mucha gente no coincida con lo que yo voy a decir, pero creo que vuestra labor en este momento ha sido, fue y seguirá siendo imprescindible, ¿no?, para acabar con esto. Bueno, nuestra labor es la que es, ¿no? Estamos trabajando día a día, igual que hemos trabajado antes de la pandemia y que trabajaremos igual, ¿no? ¿Qué es más importante? Sí, porque nos toca cuidar de la población, nos toca hacer nuestro trabajo. Ni a lo mejor queríamos los aplausos de hace unos meses, que bueno, que sí, también son agradables los aplausos, ni ahora los insultos que continuamente tenemos que estar recibiendo del centro de salud, ¿no? Por circunstancias a veces ajenas a nosotros. Que nos falla el sistema informático, que no tenemos, que no hay medios, que no hay vacunas, que no hay médicos, que no hay eso, y entonces pasamos de ser héroes a villanos, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Son personas, seres humanos, son padres, son madres, son hermanos, son hijos y son personas que están luchando por nosotros, para nosotros, por el bienestar de nosotros, y donde continuáis con vuestra consulta COVID, con vuestro EPI puesto y, ¿verdad?, y con todas las medidas a seguir, ¿no? Sí. Y con ese riesgo. Que sí, el riesgo está inherente a nuestra consulta, ¿no? La consulta COVID sigue funcionando a tope. Estamos haciendo ahora mismo eso, parte de consulta telefónica y parte presencial, y en función de la incidencia veremos si hay que mantener ese ritmo de trabajo o volver a restricciones anteriores a disminuir las consultas presenciales, ¿no? Ya veremos. En cuanto a la gripe, ¿cómo está la situación ahora mismo? Bastante bien, tocaremos madera, bastante bien, ¿no? Parece, ¿no? Algún caso esporádico, pero parece que no hay mucha gripe, ¿no? Los test que estamos haciendo y demás, por ahora no aparece mucho caso, ¿no?, de gripe, ¿no? Eso sin duda es positivo. ¿Cuál sería su mensaje primero para los padres y las madres que nos están escuchando, que nos están viendo, para que se tranquilicen y lleven a sus hijos a vacunar? ¿Cuál sería el mensaje? Bueno, pues cámara para ellos? El mensaje, bueno, que es algo importante para el bien de todos nosotros, para el bien de la sociedad, que los niños están seguros, que la vacuna es segura, que esperamos que sea ese día de vacunación pues sea un poco una fiesta, y que todo ese esfuerzo que hacen los padres por vacunar a los niños se va a repercutir en todos nosotros, ¿no?, en los adultos, en los abuelos, y todos vamos a intentar que la situación del COVID vaya mejorando, ¿no? Sobre todo tenemos que proteger, ¿verdad?, a los más pequeños de la casa, que en definitiva son el futuro de este mundo en el que nos encontramos, en el que vivimos. Y a todas las personas que nos están viendo para el tema de las fiestas navideñas, ¿qué le decimos? Para el tema de reuniones, hay muchas personas y muchas familias que deciden hacerse una prueba, una PCR, antes de las reuniones. ¿Cree usted que esa es buena iniciativa? Bueno, puede ser una buena iniciativa, mal, ¿no? No está mal, pero que aún así todo no le libra a uno de la posibilidad de contagio, ¿no? Las PCRs o las test de antígeno tienen su porcentaje de acierto, su porcentaje de fallo, de error, y no nos libra de poder contagiar. Hace poco hemos visto, bueno, en Málaga, ¿no?, los sanitarios que se han contagiado, incluso habiendo hecho una prueba de PCR o de antígeno horas antes. El riesgo está.
sinceramente, yo si pudiera evitar las reuniones familiares, lo evitaría a la medida de lo posible. Que en lugar de reunirnos 30, nos reunimos 5, bueno, pues 5. Que no, a nivel, ya eso queda responsabilidad muy individual de cada familia o de cada persona, ¿no? Intenta minimizar. A mí me encantaría reunirme con toda mi familia y nos reuniésemos 40 en un salón, pero no puede ser. Hace poco también hemos anulado comidas de empresa, comidas de centro de salud, porque no nos parece razonable la tradición de reunirnos. ¿Que la gente lo quiere seguir haciendo? Claro. ¿Que todos queremos? Sí, pero que después seamos consecuentes con lo que nos pueda parecer, ¿no? Incluso en vuestras casas, ¿no? Supongo que mantendréis mucho cuidado, ¿no? Cuando llegáis a casa, todos los sanitarios, ¿verdad? Sí, las medidas de protección, o sea, las mascarillas adecuadas, lavado de manos, los EPI cuando hay que usarlo, el lavado de ropa, todo eso hay que mantenerlo. Hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Porque vosotros seguís en primera línea de esta lucha. Seguimos. Pues, doctor, ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo se va a pasar las Navidades? Pues espero que al menos que sean tranquilas. Ya no pido ni mejor ni peor, o al menos tranquilas, ¿no? Porque, bueno, el verano ha sido bastante movido. Ha sido un año un poquito complicado para usted, ¿no? Bastante complicado. Y yo, que me quede como estoy, que sigamos tranquilos, trabajando, y bueno, atendiendo a la población y que por lo menos la incidencia, si tiene que subir, que lo haga muy lentamente y esperemos que pronto alcancemos ya el pico de la curva y empecemos a bajar, ¿no? Y que no haya casos graves, ¿no? Ya que estamos viendo pacientes con COVID, que al menos no haya esa gravedad, ¿no? Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Isabel. Feliz Navidad, que lo pase muy bien. Y nada, que sigáis con vuestro trabajo, que sin duda es un gran trabajo, pese a lo que puedan decir muchos, estáis ahí, como digo, en primera línea. Y nada más a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Cartaya Actualidad. En nombre de Carmelo Ponce y de Isabel Horta, buenas tardes.